Buenas noches, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Los saludo en esta noche para hablar de la palabra del Señor, para enseñar la palabra del Señor, porque hay gente que no conoce la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita de Dios, porque el mundo está ahora en tinieblas. Dice que estamos como en el tiempo de Noé. El tiempo de Noé fue un tiempo terrible, pero también Dios tiene misericordia de los seres humanos. Si los seres humanos nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Dios se arrepiente del mal y nos perdona. Amén. Estamos en una época donde tenemos que volver a Dios, al modelo original, como Dios creó al hombre. Dios, cuando creó al hombre, lo hizo imagen y semejanza de Dios. Lo hizo de una manera distinta. Hoy el ser humano no conoce a Dios. Muchas religiones, mucha cosa que la gente busca, pero de Dios no conoce nada. Mucho conocimiento de tecnología, conocimiento de, puede ser estudios superiores, qué sé yo, ¿viste? Pero de Dios no saben nada. Y el problema es del ser humano que en este mundo nosotros tenemos un tiempo. En este globo terráqueo donde vivimos, este planeta, se puede decir que nosotros tenemos un tiempo de vida. Porque en este planeta el tiempo es lo que nos limita a nosotros a vivir. Podemos vivir 80 años, 50 años, 60, 80, 100 y después la muerte. De acá a 100 años, todo lo que estamos en este planeta, inclusive los bebés que han nacido, ya no van a existir. Va a haber otra generación, con nuevos pensamientos, nuevas ideas. Pero dice la Biblia que Dios dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Siempre la palabra de Dios va a estar en el mundo para dar conocimiento de su creación, de lo que Él hizo. Porque nosotros fuimos creados de barro, y dice que Dios sopló aliento de vida en nosotros, lo cual llegamos a tener vida y aliento de vida. Nuestro cuerpo es como un muñeco. Un muñeco no tiene vida, pero Dios, al soplar aliento de vida en nosotros, entró el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Somos trinitarios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor acá en Jonás. Dice la palabra del Señor así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Dice que Jonás era un profeta, que Dios lo había elegido para que pregone contra esta ciudad Nínive, porque dice que la maldad había subido a la presencia de Dios. Parece mentira, pero la maldad sube a la presencia de Dios, y Dios no se complace en la maldad. La maldad tiene un precio, es la muerte. La muerte, el castigo eterno. Amén. Entonces dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar
los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces quiere decir acá que Jonás no le importaba a él que el barco se estaba hundiendo. Para nada. Todos clamaban a su Dios, pero él no. A él no le daba la gana, ¿viste? Estaba como resentido, no quería, ¿viste? Saber nada de Dios. Porque él no quería ir a Jonás no quería ir a predicar a Nínive. No quería que ese pueblo se arrepienta. Tenía miedo de ir a ese pueblo, porque un pueblo pagano, un pueblo donde había mucha maldad. Dice que el pueblo de Nínive era un pueblo guerrero, un pueblo que se complacía en destruir a su enemigo hasta calcinarlo, dejarlo muerto, totalmente destruido. Entonces eran gente pecadora, gente que tenía sus creencias, eran idólatras, eran gente que hacían guerra, eran guerreros, sus dioses eran guerreros, amén, sus imágenes. Pero dice así: y dijeron cada uno a los compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se le había declarado. Y él le dijeron: ¿qué haremos contigo, pero que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Gloria a Dios. Acá vemos que Jehová permite muchas cosas y Él hace como quiere, ¿viste? Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Él embraveció el mar de tal manera que él se hundía la nave, y Jonás, él reconoció su pecado y dijo: échenme al mar para que se aquiete las aguas. Porque Jehová hace como Él ha querido, ¿viste? Y el mar dice así: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Un pez, mira. Un pez gigante, un pez. Dios puso un pez ahí para que lo trague. Y trae oxígeno. Porque los peces, a través de los branquias, ellos pueden tener oxígenos. Entra oxígeno a través de las branquias al pez, ¿viste?
Entonces vemos que Dios es grande, ¿viste? En misericordia. Cuando Dios te manda a hacer algo, tenés que hacerlo, varón de Dios. No digas no lo voy a hacer. Tenés que hacerlo, tenés que obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que cree será salvo, y el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que predican la palabra de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice la palabra de Dios. Y si comieran cosa mortífera, no les hará daño. Amén, gloria a Dios. Sobre sus manos pondrán a los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. Esto ocurre cuando nosotros vamos y predicamos por todo el mundo. Tenemos que salir del confort donde estamos, en nuestra casa, en nuestra iglesia, y tenemos que salir a predicar a otros lugares. Y Dios va a hacer el milagro y la obra, porque vamos a confiar en Dios. Dice que Jesucristo mandó a sus discípulos de 2 en 2. Dijo: vayan y prediquen mi palabra, no lleven alforja, no lleven dinero, nada. Vayan así como están. Y toquen las puertas, y el que lo reciba, Dios le va a dar todo. Y el que no le reciba, dice que su juicio va a ser peor que Sodoma y Gomorra, peor que Nínive. Amén, gloria a Dios. Porque Nínive se arrepintió, y esta gente que no obedece la palabra de Dios, no se arrepiente, en el día del juicio va a ser peor, porque va a haber un juicio donde todo ser humano va a ser juzgado por lo que hizo. Todas tus obras están siendo escritas por los ángeles, toda tu vida, hasta tus pensamientos son escritos por Dios. Nada podemos ocultar a Dios, Él lee hasta los pensamientos. Amén, gloria a Dios. No creas que porque no lo dijiste y lo pensaste, no es pecado. También es pecado. Muchas veces con la mente estamos maldiciendo a alguien y le sonreímos. Esa es hipocresía. Dice la Biblia que los hipócritas no entran al reino de los cielos. ¡Qué tremendo! No hay que ser hipócrita. Hay que ser una persona legal. Amén. Legalmente con Dios, justo. Justificados somos por su sangre. Si somos justificados por su sangre, tenemos que hacer el bien. Amén. Gloria a Dios. Y Jonás, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. No quiso ir a Nínive a predicar. Pero Dios hizo que cayera al mar. Amén. Y lo tragara un gran pez. Qué tremendo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a la profundo en medio de las mares, y me rodearon corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendió a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi alma del sepulcro, de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que niegan, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice que las algas se enredaron en su cabeza y cayó, y las olas, y ya veía la muerte, veía el abismo. Pero él dijo, en ese momento se acordó de Jehová y dijo: ayúdame, Jehová, ayúdame, Dios, que perezco, que muero. Y Jehová lo oyó y mandó un gran pez para que lo tragase. Gloria a Dios. Dice que dentro del pez él oró a Dios.
porque se encontró vivo y dijo: Dios, ayúdame, voy a cumplir los votos que prometí, daré sacrificio de alabanza, porque a Dios le gusta que lo alaben. Dice que Dios vive en medio de la alabanza. Tenemos que cantarle canciones a Dios, alabarle de la mañana de que nos levantamos. Lo primero es alabar a Dios con canciones, con cánticos, con oración, con súplica, y darle gracias a Dios por un día más de vida. Amén. Dice la palabra del Señor así: vino palabra de Jehová porque segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Gloria a Dios. La ciudad era tan grande, para recorrerla tenía que caminar 3 días. Amén. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de aquellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su maldad camino, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepiente Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Amén. Dios es misericordioso, hermano. Dios se arrepiente del mal. Si tú dejas el mal, si tú dejas de hacer lo malo, Dios no te va a destruir, porque hay una destrucción para el pecador. Estamos en el tiempo de la gracia, donde Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por todos nosotros, para que nosotros seamos perdonados nuestros pecados. Pero porque estamos en el tiempo de la gracia, Dios no destruye al mundo, si no ya estaríamos destruidos todos, porque hay mucho pecado, mucha maldad. Y hay juicios sobre las naciones, vienen terremotos, maremotos. Dice la Biblia que esto será principio de dolor, como una mujer que va a dar a luz un parto. Amén. Va a ser principio de dolor para el fin del mundo, porque la palabra del Señor dice que va a venir el anticristo, un hombre que se va a proclamar Dios y va a ser una imagen que habla para que lo adoren. Amén. Y ahí va a ser cuando el hombre, el ser humano, se rinda a Satanás, porque dice que la Biblia, el que no tiene la marca de la bestia, el 666, no podrá comprar ni vender, ni estudiar, ni trabajar, ni nada, ni salir de la casa, porque te va a agarrar la policía y te van a meter preso y te van a matar. Porque toda persona que se ponga en contra de este rey, que es el anticristo, va a ser como un terrorista, va a ser un enemigo del sistema. Amén. Dice que dentro pronto la moneda digital va a gobernar en el mundo y ya no va a haber billete en el mundo, todo va a ser digital. Para eso vas a tener que tú estar programado con un sistema.
Si no estás programado con ese sistema, no vas a tener cómo comunicarte, cómo comprar, cómo pagar. Amén. Y dice que Dios se arrepintió del mal. Dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Pero Jonás, después que predicó la palabra de Dios, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios se arrepiente del mal, hermano. Por eso estamos en el tiempo de la gracia, donde podemos todavía alcanzar la salvación del alma. Porque un día vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos. Y dice que muchas personas se va a dar una pantalla gigante donde todo lo que tú hiciste, desde que naciste hasta que moriste, va a estar ahí. Todo. Va a haber muchos reyes, muchos guerreros, mucha gente que nació en la época de Nimrod, 2000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, cuando recién se estaba formando el mundo. La gente de Noé, la gente de Ninive van a ser juzgados ahí, en ese gran juicio, para salvación o para condenación, hermano. De ti depende, hermano, ahora que tú te arrepientas del mal, como Ninive. Ninive era una ciudad pecadora, donde había prostitución, la gente robaba, estafaba, hacía cosas malas, pero el rey dio un decreto de arrepentimiento para que Dios no destruya esa ciudad, porque él iba a destruir como Sodoma y Gomorra. Amén. Pero mira que Dios es clemente, que mandó un profeta para que le dé una última oportunidad a esa ciudad. Y ellos aclamaron a Dios y se arrepintieron. Y Dios tuvo misericordia de esta ciudad Ninive. Y dice así: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es muerto que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Jonás estaba esperando que caiga fuego del cielo y sea destruida la ciudad, porque él estuvo proclamando en esa ciudad que iba a venir un desastre, y la gente se arrepintió y todo, ¿viste? Y Dios se arrepintió del mal, y Jonás se enojó mucho porque dijo: he venido a decir que la ciudad iba a ser destruida y no es destruida, entonces estoy quedando mal yo como profeta. Debería ser destruida esta ciudad. Pero se enojó tanto y dice que hizo, que aconteció en la ciudad. Él estaba esperando que la ciudad sea destruida, se puso de lejos, estaba mirando, ¿viste? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró en gran manera, grandemente, por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte.
Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Gloria a Dios. Qué grande es el Señor, qué grande, en gran manera Dios tuvo misericordia de Nínive. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. The Bluetooth device is ready to pair. Bueno, vamos a hablar con este micrófono, porque el otro se bajó la batería. Entonces Dios tuvo misericordia de Nínive, lo perdonó. Y así Dios tiene misericordia de ti, hermano. Tú que eres pecador, tú que haces el mal, Dios quiere que tú cambies, que hagas el bien, porque el juicio de Dios va a venir tarde o temprano sobre tu persona. Estamos en el tiempo de la gracia, pero esto solo es un tiempo. En este mundo el tiempo es oro. Cada día que pasa no regresa, cada año que pasa nos volvemos más viejos y cada día que pasa nuestras fuerzas se acaban. En este planeta, en este globo terráqueo donde vivimos, el tiempo es oro. Fuera de este planeta el tiempo es eterno. No hay tiempo en la eternidad. Solo como seres humanos nosotros en este planeta el tiempo es corto. 100 años, 80 años, 90 años, Dios te da para que te arrepientas y sirvas a Dios. Y el día del juicio vendrá, porque todos vamos a morir. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los muertos que no resucitaron primero se quedaron 1000 años en el infierno, condenados. Y después de 1000 años van a resucitar para vergüenza eterna, porque van a ser juzgados por todas sus obras que hicieron, y los libros serán abiertos y van a estar todas sus obras escritas ahí, y una pantalla gigante va a demostrar todo lo que hicieron, todo lo que ellos hicieron de mal. Amén. Pero si tú te arrepientes esta noche, mi hermano, tus pecados son borrados, dice la Biblia. Porque dice la Biblia, dice así: porque todo el que cree en Jesucristo le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú, si te arrepientes del mal, así como Nínive se arrepintió, Dios te va a hacer un hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios original, porque Él vino del cielo sin el pecado original. Se introdujo en una mujer, que es la Virgen María, y a través de ella Él nació sin pecado sexual. Fue algo divino. Hizo que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y Él nació. Amén. Y podemos ver que Jesucristo, como hombre, Él vino a la humanidad para salvar la humanidad. Ningún hombre es santo, porque todos venimos arrastrando el pecado original, desde el pecado de Adán y Eva. Entró en el cuerpo la ciencia del bien y del mal. Ese fruto que comimos, dicen que es una manzana, pero no sabemos qué fruto es realmente. Es un fruto tal vez que no hay en este mundo, en esta tierra. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal entró en nuestro cuerpo. En tu cuerpo está el bien y el mal. Tú decides, hermano, si quieres hacer el bien o quieres hacer el mal. Nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de Jesucristo. Si tú te entregas a Cristo, hermano, tus pecados son borrados. Dice que los pecados son echados al fondo del mar y de ahí nunca más vienen a la memoria de Dios. Eres limpiado con la sangre de Cristo y te conviertes en un corderito, hermano.
serías un cerdo, un perro, que te gustaba estar en la basura, comer cochinadas. De este momento que te entregas a Cristo te conviertes en un cordero blanco, limpio. Dice que tus pecados son rojos como el carmesí, Dios lo volverá blanco como la blanca lana. Amén. Esa es la gran diferencia del cristiano, hermano, que tenemos un Salvador que es Jesucristo, que Él se puso en tu lugar para ser crucificado. En la cruz del Calvario fueron crucificados todos tus pecados que cometiste. Amén. En el mundo espiritual dice que Cristo derrotó a la muerte. Él resucitó. Dice que Él resucitó y lo exhibió públicamente a los principados, a los demonios que atormentaban a los seres humanos. Fueron exhibidos públicamente y vencidos, derrotados. El enemigo está vencido, hermano. Tú eres un hijo de Dios y tienes el poder de sanar, de curar, de ser libre y de tener todas las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. Amén. Dice la palabra del Señor que Él vino a este mundo para enseñarnos cómo es el ser humano original. Tú tienes que ser como Jesucristo, hermano. Llegar a ese modelo, humilde, bueno, hacer el bien y no el mal. Amén. Y estudiar la Biblia y llegar de tal manera en tu santidad, así como llegaron los discípulos, a un nivel alto. Amén. Tenemos que llegar a un nivel alto, hermano. No podemos quedarnos enanos. Tenemos que tomar la leche espiritual que es la Biblia y crecer de tal manera que llegamos a ser como el modelo original que creó Dios en el principio, porque dice que Adán lo hizo imagen y semejanza de Dios, y Jesucristo es el segundo Adán, el ejemplo, como tenemos que ser nosotros. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, en esta noche yo quiero decirles que Dios se arrepiente del mal. Tenemos que hacer el bien. Amén. Y arrepentirnos. Así como Ninive se arrepintió, hermanos, Dios lo perdonó. Bueno, hermanos, los que quieren ahora aceptar a Cristo como su único Salvador, porque dice la palabra de Dios que va a haber un juicio y todos van a ser juzgados. Y en ese día Dios te dirá así: gringo maldito, te di 80 años para que me sirvas y solo te dedicaste a cantar música rock, a fumar droga, a tener sexo y a hacer el mal. Apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Después le dirá otro: chino maldito, negro maldito, anciano maldito, indio maldito, cholo maldito. Te di 80, 90, 70, 60, 100 años para que te arrepientas y no te arrepentiste. Y mandé a mis siervos para que te prediquen la palabra de Dios y te hablen de mí y no te arrepentiste. Ahora te vas al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles y serán arrojados al lago de fuego. Dice la Biblia: lo que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Qué terrible, mi hermano, qué terrible. Tenemos un tiempo en este mundo nomás. Si tienes 50 años, te quedan 30, o tal vez menos. Si tienes 70, te quedan 10, o tal vez menos. Si tienes 20 años, te pueden quedar 70 años. Si llegas a los 90, pero te puede quedar también un año. Porque para la muerte no hay edad, hermano. Tú dices: soy joven todavía, no quiero entregarme a Cristo, tengo una vida por delante, pero eso es mentira. Un accidente automovilístico, una bala perdida, una enfermedad, un contagio sexual, te puede llevar a la muerte. Amén. O un virus, qué sé yo. Entonces tenemos que estar arrepentidos y ser hijos de Dios para tener
el pasaje comprado a la salvación, a la vida eterna. Amén. Dice que allá las calles son de oro, el mar es de cristal, donde ya no hay maldad ni odio, todo es amor y armonía y felicidad. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo perder una bendición de ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios, hermano, es algo tremendo. ¿Por qué creen que Satanás te odia a ti? ¿Por qué odia a la humanidad? Porque a la humanidad le engaña con droga, con borrachera, con fiestas, con novelas, con asesinatos, con celos, con envidia, con tantas cosas. Porque Él te ve a ti igual que Dios. Tú eres imagen y semejanza de Jesucristo. Él a la humanidad lo ve igual que a Dios, pero lo ve en una humanidad caída, débil, que le pone una tentación y cae, y ahí se aprovecha y lo picotea y lo hace daño y lo pone enfermedades hasta que se muere y se lo lleva al infierno. Qué tremendo, hermano, la humanidad está engañada. Es como cuando un granjero le da de comer a los pollos. Los pollitos dicen: qué feliz me siento, acá tengo comida, tengo agua, tengo gallinas por mi costado en cantidad, puedo tener sexo cuando se me da la gana, y la gallina igual, tengo miles de gallos que me hacen lo que yo quiero. Entonces están en el pecado, pero no saben que ese granjero le está dando de comer y cuando quiere los chapa a todos, le corta el pescuezo, lo mata y lo mete a la brasa y hace pollo a la brasa. Así es Satanás, hermano. Satanás te da el maicito para que tú vivas en el pecado feliz, pero él cuando quiere te va a llevar al infierno. Amén. Estás comprado por Satanás. Tus pecados te has vendido libremente a Satanás. Dios te da la puerta y la libertad para que salga del pecado, pero tú no quieres salir. Te gusta hacer lo malo. Entonces estás perdiendo la salvación, la vida eterna, hermano. Vivir eternamente en un mundo de felicidad. Cuando llegas a los 70, 80 años, vas a morir y vas a pasar la eternidad, pero en el lago de fuego, con Satanás. Qué tremendo. Bueno, hermano, los que quieren ahora pasarse del reino de las tinieblas al reino de la luz, hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias, Dios Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por mí y salvarme del pecado, de la condenación eterna. Gracias te doy, Jesús, por ser un Dios santo, bueno y poderoso, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario y vencer a la muerte y vencer a los principados y potestades, vencer a las enfermedades. Todo tú lo hiciste en la cruz. Gracias te doy, Jesús, porque eres un Dios santo, bueno y poderoso, por haber hecho el cielo y la tierra, el universo y los mares, y rescatar al hombre a través de tu Hijo Jesucristo al modelo original como lo hiciste en el principio, que lo hiciste santo, imagen y semejanza tuya. Gracias te doy, Señor, me arrepiento de mis pecados, me lavo en tu sangre preciosa, y a partir de ahora yo te prometo, Señor, que voy a leer la Biblia, voy a estudiar tu palabra, y me voy a acercar más a ti en cada momento, y ya no quiero hacer el mal, voy a hacer el bien. Voy a trabajar, voy a ir a una iglesia cristiana, voy a ayudar a mi prójimo, al mal necesitado, al animalito que sufre, le voy a dar de comer, y así, Señor, voy a ser una nueva criatura. Gracias te doy. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, los que hicieron esta oración conmigo, a partir de ahora vienen a ser hijos de Dios. No de sangre ni de carne, sino del Espíritu, dice la palabra de Dios. Del Espíritu, porque la palabra de Dios dice así:
porque todo en aquel que cree será llamado hijo de Dios. Y tú has creído ahora en Jesucristo. Así que vienes a ser un hijo de Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Te felicito por esa decisión, hermano. Eres un hombre valiente. Porque dice que la palabra de Dios que los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los avaros, toda esta gente no va a entrar al reino de Dios, ni los que se echan con varón, ni los que son homosexuales, ni los gays, ni los cabros, ni las lesbianas van a entrar al reino de Dios, sino los que son imágenes y semejanza de Jesucristo, los que se arrepintieron y volvieron, se lavaron con su sangre y volvieron al modelo original como Dios lo creó en el principio. Amén. Entonces ahora, hermano, tú eres un hijo de Dios. Tienes que ser valiente, hermano, no caer en el pecado, no caer en la tentación, orar a Dios, hacer el bien y lavarte con tu sangre preciosa y orar a Dios todo el tiempo en el nombre de Jesús. Ahora déjame orar por ti, hermano, que oraste y te hiciste esta oración. Señor Jesús, Padre Santo, en el nombre de tu amado Jesucristo y el Espíritu Santo, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo ahora oro por estos hermanos que se arrepintieron y cancelo toda maldición que tengan en sus cuerpos, toda maldición generacional de pecado, todo pacto satánico que habrán hecho sus familiares, lo cancelo y lo anulo en el nombre de Jesús. A partir de ahora estos son hijos tuyos, Padre Santo, y ellos son tus hijos y tú los cuidas y los proteges. Ellos ahora renuncian al mal, renuncian al pecado y van a hacer esta oración conmigo, ustedes hermanitos que han hecho la oración de arrepentimiento. Señor Jesús, cancelo todo ataque del enemigo en contra de mi persona, en contra de mi familia, en contra de mi cuerpo, en contra de mi mente. Cancelo en el nombre de Jesús y no te quiero, espíritu inmundo, fuera de mi cuerpo, espíritu inmundo que vivías en mi cuerpo, espíritu de robo, espíritu de homosexualidad, espíritu de engaño, espíritu de estafa, espíritu de avaro, espíritu de odio, espíritu de maldad, espíritu de enfermedad. Cualquier enfermedad, nombre es el nombre de la enfermedad y expúlselo. Fuera enfermedad. Ahora soy hijo de Dios, pertenezco al reino de la luz y nunca más al reino de las tinieblas. A partir de ahora soy un hijo de Dios. No te quiero más, enfermedad. Digan el nombre de la enfermedad. No te quiero más, te cancelo en el nombre de Jesús y te mando al abismo. Por la autoridad de Cristo como hijo de Dios. Gracias. Amén, Jesús. Bueno, lo que hicieron esta oración conmigo, repitan siempre esta oración, cancelen toda maldición en contra de ustedes y toda enfermedad, rechácenla, renuncien al pecado, a la enfermedad, renuncien al odio y se va a ir. Amén. Y perdonen, porque si no perdonan, dice que Dios no puede hacer nada. Por eso que Jesús perdonó en la cruz del Calvario a todos los que lo golpearon, a todos los que insultaron. Él perdonó. Y si Dios perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar, hermano? Tú eres pecador, Jesucristo era santo y perdonó. Tú siendo pecador tienes que perdonar mucho más todavía. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Espero que esta prédica les haga bien. Gloria a Dios. Bendito. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hasta pronto, mis hermanos.